Hoy continuamos nuestro estudio en las últimas semanas hemos estado considerando el tema de la fe y la salvación. Y llevamos varios mensajes hablando de esto. Hemos argumentado a manera de resumen que la fe salvífica es un don de Dios, no se nos olvide, es un regalo de Dios. La fe salvífica es un regalo de Dios. El único objeto de dicha fe es la persona de Cristo, no es creer en lo que sea. Ser sincero creyendo en lo que sea es creer en la persona de Cristo. Y también hemos hablado de que esa fe salvífica es impartida en el corazón a través de la palabra de Dios. Y esa es la importancia, la gran importancia del Evangelio, que es a través del Evangelio que las personas pueden venir a la fe. Hablamos también de la relación entre la fe y las obras y concluimos que si bien las obras no salvan, sí son una manifestación externa de un corazón que ha sido transformado. Todas esas cosas las hemos hablado. O sea que las obras son una evidencia externa de lo que Dios ha hecho adentro en nuestro corazón. Y la semana pasada un mensaje muy interesante en donde consideramos el testimonio del apóstol Pablo. Un testimonio que nos mostró un cambio radical de dirección, de afectos y de prioridades en su vida. Y dijimos que todas las cosas que en una época habían sido tan importantes para Pablo, ahora las consideraba como, como basura, como basura, cuando las comparaba con el privilegio de conocer al Señor Jesucristo. O sea que aquí la idea es que la realidad y la necesidad de un cambio de vida por causa del conocimiento de Cristo no es exclusivo del apóstol Pablo, sino que todo creyente experimenta una transformación profunda en su vida. Todas esas cosas hemos hablado, es un cambio de esencia lo que surge cuando una persona cree en Cristo. Entonces yo quiero hoy formular, antes de iniciar el mensaje, esta pregunta. Es una pregunta interesante. No sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar, ¿qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? La respuesta más común, esta pregunta la hice esta semana en un colegio, y los niños chiquitos contestaban muy bien. Ser cristiano es una persona que cree en Cristo, dijo alguno, otro fue más general, dijo una persona que cree en Dios. Bueno, y es cierto que esta definición tiene un elemento de verdad, pero realmente es una definición muy vaga. Es una definición que es incompleta. Es una definición que es insuficiente. Es parte de la verdad. Ser cristiano, un cristiano es una persona que cree en Cristo, sí, pero no es suficiente esa definición. ¿Y por qué les digo esto? En un mensaje anterior, creo que fue hace 2 semanas, hablamos que Santiago argumenta que hasta los demonios creen, ¿se acuerdan? Y pusimos unos ejemplos en los cuales demonios literalmente se referían al Señor Jesucristo como el Hijo del Dios Altísimo y como el Santo de Dios. O sea que podemos decir que estos demonios también creen en Cristo y saben quién es y reconocen su divinidad. O sea que ser un cristiano tiene que ser algo más que simplemente decir creo en Cristo. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a definir qué es un cristiano de una manera breve. Primero que todo, un cristiano es una nueva creación. Eso es lo que Pablo dice. ¿Sí? Es una persona que ha recibido un corazón nuevo, un corazón que ama a Cristo. Ahí hay una gran diferencia. Una cosa es decir simplemente creo en Cristo, otra cosa es amar a Cristo. Los demonios creen en Cristo, no lo aman. Un cristiano es una persona que estaba muerta, hermanos. Eso tenemos que recordarlo, muerta en sus delitos y pecados, pero ahora tiene vida y vida abundante. Un cristiano es una persona que ha sido liberada de la esclavitud del pecado y ha sido trasladada del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado. El cristiano, y esto es muy importante, es una persona en la cual habita el Espíritu Santo de Dios. Eso es un cristiano, una persona que ha sido reconciliada con Dios y ahora en lugar de ser enemigo de Dios es hijo. El cristiano es una persona que ya no tiene vida propia. Pero ahora, ¿quién vive en él? Cristo. Es lo que Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea que podemos decir que el cristiano es en realidad una persona muy especial. Es una persona diferente. Es una persona que ha sido separada de Dios, eso significa ser santo.
ha sido separada de Dios, separada para Dios, separada para Dios, una persona que ha sido apartada para Él. Y así como vimos la semana anterior que la vida del apóstol Pablo experimentó un cambio vital, un cambio profundo, la vida suya y la vida mía también experimenta cambios profundos. De repente no nos encontramos con el Cristo glorificado yendo a Hialeah, ¿cierto? Pero somos creyentes y hemos tenido un encuentro con Cristo. ¿Por qué, hermanos? La vida de Dios, piensen esto, la vida de Dios está fluyendo en las venas y en el corazón del creyente. Y eso da como resultado una existencia diferente, un nuevo ser, un ser diferente en esencia a toda persona que no ha sido transformada por el poder de Dios. Yo espero que con esta introducción nosotros entendamos que ser cristiano es mucho más que una religión. Ser cristiano es mucho más que seguir una religión. Realmente lo es. El cristianismo bíblico es una transformación de vida. Es una nueva persona el cristiano. Y eso significa que hay una diferencia abismal entre el hombre que cree en Cristo, que tiene a Cristo, y la persona que no. Por lo que acabamos de hablar. O sea que hoy es interesante porque esta semana fue una semana complicada. Incluso Jaime mandó en el chat el viernes: por favor oren por el pastor Jorge, que está trabajando muy duro en el mensaje. Bueno, la realidad es que estaba más enredado, hermanos, que no sabía qué hacer. Porque empecé por un lado y llegó el viernes y resulta que no era por ahí. Y entonces llegar al viernes y sin saber por dónde es, yo estaba preocupado. Jaimito, ora por mí. Pero bueno, Jaimito lo extendió a la iglesia. Gracias, Jaime. El punto aquí, hermanos, es que de esto surgió una miniserie. Y digo miniserie porque van a ser solamente 3 mensajes específicos que vamos a estar en un pasaje. La encontramos en Efesios capítulo 4, los versos 17 al 32. O sea que es un pasaje un poquito extenso, pero no lo vamos a considerar todo hoy. Hoy vamos a hacer solamente los versos 17 al 19, pero vamos a leerlo completo hoy. Entonces, como es nuestra costumbre, hermanos queridos, vamos a ponernos en pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Sí, ese es el de hoy. Ese es el de hoy. No sé, ¿tenemos completo el texto? Sí, perfecto. El de hoy es del 17 al 19, pero vamos a leer todo el pasaje que vamos a considerar en las siguientes, esta y las siguientes 2 semanas. Dice el Señor, hermanos: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esa manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Es palabra de Dios, hermanos. Pueden tomar asiento, por favor. Entonces, como decíamos ahorita, es imprescindible comprender que hay una diferencia radical y
real entre el creyente y el incrédulo. Y es una diferencia de esencia. Esa es una buena palabra, esencia. Las características que mencionamos ahorita al principio no son unas características superficiales, no es una cuestión de índole superficial. La recepción de un corazón nuevo, piensa en esto. El ser una nueva creación, el ya no ser esclavo del pecado, el tener el Espíritu Santo de Dios morando dentro de nosotros, eso no es una transformación trivial, realmente no lo es. O en otras palabras, el cristiano no es una versión mejorada de lo que era antes, o no es una remodelación. No sé si usted ha visto estos programas, a veces los menciono, de esos que hacen, que cogen una casa que está vuelta a nada y la pintan y la arreglan y la gente se va, los dueños se van y 3 semanas después llegan y, ¡oh! y lloran y todo. Bueno, esos programas, ese no es el cristiano. El cristiano no es una remodelación, el cristiano es una nueva persona, es una nueva casa. El cristiano no ha experimentado simplemente un cambio cosmético en su ser interno. O sea que, como dijimos ahorita, por esa razón hay una diferencia, debe haber una diferencia en la vida de toda persona que ha sido cambiada por el Señor, toda persona. Y en el pasaje que acabamos de leer, que será el objeto de estos 3 mensajes, el apóstol Pablo presenta un contraste entre el creyente y el incrédulo. Un contraste entre el hombre sin Cristo y el hombre con Cristo, el hombre que tiene a Cristo en el corazón, el hombre que ha recibido un corazón nuevo de parte de Dios. O sea que es un contraste entre el hombre natural y el creyente. O sea que vamos a ver en esta mañana 6 distintivos, hermanos, 6 distintivos del hombre sin Cristo. Son 6 aspectos que caracterizan la vida del hombre que no ha sido redimido por Dios. Y en las 2 semanas siguientes vamos a ver aspectos inherentes al nuevo hombre, a la nueva criatura, al creyente, de esa vida de aquella persona que ha sido transformada por el poder del Señor. Entonces, para entender el pasaje, vamos a hablar un poquito del contexto. Es interesante el contexto para poderlo entender. Esto está escrito a los Efesios, ¿sí? De hecho, se piensa interesantemente, fíjese que cuando usted abre la carta a los Efesios, al comienzo dice que la carta está dirigida a Éfeso, pero resulta que en los manuscritos más antiguos eso no aparece, esa idea de que va para Éfeso no aparece. Entonces se piensa que esta es una carta que evidentemente llegó a la iglesia en Éfeso, pero era una carta encíclica, era una carta que iba a estar circulando por diferentes iglesias, ¿ok? Simplemente para que lo sepamos. Ahora, esta ciudad de Éfeso era en tiempos de Pablo un importante centro comercial, un importante centro cultural y también un importantísimo centro de inmoralidad. Era una ciudad muy inmoral. Era conocida esta ciudad de Éfeso por tener una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo de una diosa de la mitología griega, la diosa Artemisa. Había además otros 2 templos paganos, el templo de Serapis y el templo de Hestia, otros dioses de la mitología griega. Y el asunto aquí es que muchos de estos cultos paganos se caracterizaban porque se cometían actos de inmoralidad sexual. Había personas que hacían cosas horrorosas, supuestamente adorando a estos dioses, y se piensa que este templo de Artemisa contribuyó de alguna forma a la depravación moral de los habitantes de Éfeso. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque de seguro había creyentes de esta iglesia en Éfeso que habían tenido un tipo de vida como lo que acabamos de hablar. Seguro había habido creyentes que habían participado de esta vida inmoral, bien sea en el templo de Artemisa o en otras instancias. Y entonces, por esa razón y teniendo eso en cuenta, el apóstol en el verso 17, el primero de nuestro pasaje de hoy, les dice esto, les dice: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, escuche, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, ¿sí? O sea, no anden como andaban antes, básicamente les está diciendo, ya no hagan eso. O sea que el apóstol inmediatamente en el primer verso de nuestro pasaje presenta la necesidad de una vida diferente. La necesidad de una vida diferente. Ellos estaban llamados, la iglesia en Éfeso, y nosotros estamos llamados a mostrar un estilo de vida diferente. ¿Por qué?
Bueno, porque hemos sido cambiados, porque hemos sido transformados internamente. O sea que aquí el apóstol traza una línea divisoria entre la manera de vida de los paganos. Esa palabra gentiles en este texto tiene que ver con paganos. Los gentiles son los paganos en este contexto, las personas que no conocen de Dios. Y hay una diferencia entre la forma de vida de los paganos y la forma de vida de los creyentes en Cristo. O sea que estamos llamados a vivir vidas distintas. Les dice, ya no anden así como andan también los gentiles. O sea, en otras palabras, ya no vivan como antes vivían, conforme a las inclinaciones de su naturaleza de pecado. ¿Sí? Ahora, repito, lo mismo aplica para nosotros. Lo que haya definido su vida antes. Siempre hemos dicho, el creyente tiene un antes y un después. Un antes de Cristo y un después de Cristo. Todo creyente. Y esa realidad es más visible cuando venimos a la fe en Cristo de pronto a una edad un poquito mayor. Personas como yo, por ejemplo. Yo conocí al Señor a los 30 años de edad. Entonces yo tengo un pasado, yo tengo una historia. Hay personas que conocen al Señor a los 10. Hay personas que dicen yo creí en el Señor cuando tenía como 10 años, cuando tenía 11, cuando tenía 9. Obviamente el testimonio de esa persona es distinta, pero como quiera que sea. Todos tenemos un antes y un después. Toda persona. Y eso que haya definido nuestra vida en el pasado, mis queridos hermanos, y estoy hablando de cuestiones de pecado, escúcheme lo que le voy a decir, tiene que quedar atrás. Tiene que quedar atrás. No podemos tener un pie en el mundo y un pie en el reino de los cielos. No se puede. No se puede. No funciona así. Santiago lo dice de esta forma en Santiago 4:4. Escúchelo. Más claro no puede ser. Dice, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. O sea, ahí no hay punto medio. No es posible vivir en dos reinos. O somos parte del reino de las tinieblas o somos parte del reino de la luz. Blanco o negro. No hay más. Ahora, con esto yo no estoy diciendo, y les aclaro nuevamente, que yo aquí les estoy llamando a que debemos vivir vidas perfectas, porque sabemos que no es así. Sabemos que en esta vida no vivimos vidas perfectas. Todos cometemos faltas, ¿cierto? Eso es una realidad. Pero sí estoy diciendo que la dirección de nuestra vida cambia radicalmente cuando venimos a la fe en Cristo. Eso es verdad de todo creyente genuino. Toda persona que ha creído en Cristo muestra un cambio de dirección en su vida. Toda. No nos confundamos, mis queridos hermanos. De hecho, el autor de Hebreos dice que sin santidad nadie verá a Dios. O sea, que ese cuento de que, no importa, vengo a la iglesia, pero vivo como quiera. Hermano, no es así. No es lo que la Biblia enseña. No es lo que Dios dice. Y la realidad es esta. Si su vida no muestra un cambio de dirección, si usted mira para atrás y su vida es la misma de hace 10 años, se lo he dicho otras veces. Vea, no importa cuánto vengamos a la iglesia. Si nuestra vida no muestra un cambio, tenemos muy buenas razones para dudar de la veracidad de nuestra salvación. Esa es una realidad, es una verdad. Y es por eso que Pablo le dice a los efesios que su caminar debe ser diferente al de los paganos, no puede ser igual. ¿Por qué? Lo repito nuevamente, porque existe una diferencia de esencia entre el creyente y el no creyente. Y esa parte de esa diferencia es lo que veremos, como les dije, en el pasaje de hoy y en las próximas 2 semanas. Entonces, hoy nos compete 6 aspectos, 6 distintivos propios de la persona que no conoce a Cristo, que salen de los primeros versos del pasaje de hoy. Y el primer distintivo del hombre sin Cristo lo vemos en el verso, al final del verso 17, que es el primer verso de nuestro pasaje de hoy. El distintivo número 1, el hombre sin Cristo tiene una mente vana. El hombre sin Cristo tiene una mente vana. Pablo le dice a los creyentes de Éfeso en nuestro texto, dice, ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Entonces, la mente del incrédulo. Hermanos, la mente del incrédulo puede ser, y de hecho ha mostrado ser muy útil
para la vida diaria. Usted ve que el incrédulo puede llegar a ser un gran empresario, el incrédulo puede llegar a ser un gran médico, un gran abogado, un gran artista, todo lo que usted quiera. Pero sin Cristo, la mente del ser humano no puede reconocer su realidad espiritual, su necesidad de perdón, ni las invaluables riquezas que hay de Dios en la persona de Cristo. Usted puede ser lo más inteligente que usted quiera. Usted puede ser la persona más exitosa ante los ojos del mundo que usted se imagine. Si una persona no tiene al Espíritu Santo dentro de sí, jamás podrá reconocer las cosas espirituales, no las entiende, como lo veremos en un ratito. En la vanidad de su mente, ¿qué hace el incrédulo? Busca encontrarle propósito a la vida. Porque al final del día, de una o de otra manera, toda persona está en esa misma búsqueda de encontrarle un propósito a su existencia, ¿sí? De encontrar lo que alguna gente llama la felicidad. Quiero ser feliz. Y todo ese intento por hallar el verdadero propósito de la vida, obviamente resulta vano, infructuoso. ¿Por qué? Bueno, porque en la vanidad de su mente, el incrédulo busca estas cosas en todo menos en Dios. Lo busca en placeres, lo busca en posesiones, lo busca en el poder, lo busca en la reputación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la conclusión final? No importa lo que uno haga, no importa lo que uno tenga. ¿Cuál es la conclusión final cuando una persona, hay personas que se dedican a, yo quiero experimentarlo todo? ¿Sí? Yo quiero experimentarlo todo. Entonces tienen todo tipo de placeres, todo tipo de riquezas, todo lo que quiera. Y al final del día, ¿cuál es la conclusión? Nos la dio Salomón, el hombre más rico que ha existido probablemente, y el más sabio también. Llegó a la conclusión, él decidió hacer eso, decidió vivir en su riqueza. Dice la Biblia que tuvo muchas mujeres. Al final del día, conclusión, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. Entonces yo a veces me pongo a pensar y quiero compartir esto con ustedes. Debe ser muy triste, hermanos. Debe ser muy triste una persona llegar al final de su vida. Ya cuando queda poco, quizás en su cama de muerte. Debe ser muy duro reconocer ya en ese momento que todo lo que hizo no sirvió para nada. Tiene que ser durísimo, tiene que ser terrible estar uno en un lecho de muerte, habiendo vivido toda una vida vana, porque en ese punto, le aseguro, yo me atrevo a decir que no hay una persona que esté en su lecho de muerte que haya dicho, sí, yo fui un gran, lo que sea. Oh, esa casa que tuve hace 30 años. Uy, ese carro que me compré. En ese punto nadie piensa ya en eso. Y debe ser terrible llegar a esa instancia y ya no hay nada que hacer. Se desperdició la vida. No hay nada que hacer. Debe ser muy duro. Debe ser muy duro. ¿Sabe por qué? Porque de hecho nada de esas cosas llenan el corazón. Nada. Usted puede tener el carro más bonito que quiera. Eso sí, sale y lo disfruta, lo que sea, pero no llena el corazón. Usted puede tener lo que sea. Usted puede ser lo que sea. Pero el vacío en el corazón humano lo llena solamente Dios a través de la persona de Cristo. No más. No, esa es una realidad. Y fíjese qué interesante que después de que Salomón hizo todas estas cosas, se dedicó a probarlo todo, mire la conclusión. Al final de Eclesiastés, mire lo que dice. Mire esto, es que es tan simple pero tan sabio. Mire. Dice, después de todo, lo que hice y lo que probé y lo que, después de todo, a esta conclusión llegué. Teme a Dios y cumple sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Ahí está. ¿Usted quiere saber cuál es el secreto de la vida? Yo se lo digo. El secreto de la vida es temer a Dios, honrar a Dios, respetar a Dios, obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso, experimentamos plenitud de gozo. No estoy hablando ni estoy diciendo ausencia de problemas. Digo plenitud de gozo en Cristo. Profundidad de gozo. Ahora, los siguientes distintivos surgen del verso siguiente, el verso 18 de nuestro pasaje. Lo leo.
Dice Pablo, ellos, refiriéndose a los gentiles, a los paganos, ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Entonces, vamos a mirar el distintivo 2. Número 2, el hombre sin Cristo tiene nublado su entendimiento. El hombre sin Cristo tiene nublado su entendimiento. Dice el apóstol, ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Eso es lo que dice en el pasaje. Entonces, no solamente los esfuerzos son vanos por conseguir encontrarle un propósito a la existencia. No solamente esos esfuerzos son vanos, pero hay una inhabilidad absoluta y total de comprender las realidades espirituales. Inhabilidad total. El hombre sin Cristo tiene, haga de cuenta usted, un velo que cubre por completo los ojos de su comprensión espiritual, de su entendimiento espiritual. Están velados. O sea que, en palabras del apóstol Pablo, lo vamos a leer ahorita, el hombre natural no tiene la capacidad para comprender las cosas de Dios. Es impresionante, o sea, no puede. No tiene la capacidad. Mire lo que dice 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad, escuche esto, y no las puede entender. ¿Por qué? Porque son cosas que se disciernen espiritualmente. No puede. Usted, si es un creyente, entiende cosas que el resto del mundo no solamente no entiende, sino que no puede entender. Para el hombre que no tiene al Espíritu de Dios morando en sí mismo, la palabra de Dios es una tontería, es una necedad. Es una necedad. ¿Pero por qué es una necedad? Pues porque no la pueden entender. Porque no la comprenden. Pero ¿qué pasa cuando Dios remueve ese velo de los ojos espirituales del ser humano? Bueno, ¿qué sucede? Esa persona recibe la capacidad para comprender y al comprender entonces puede valorar las riquezas de la palabra del Señor. Y lo que antes era locura o palabras sin sentido, ahora se convierte en un tesoro de sabiduría. Porque es que, hermanos queridos, aquí está la sabiduría de Dios. Eso es lo que es este libro. No es menos que eso, es la sabiduría de Dios mismo, del Creador del cielo y de la tierra. Está aquí. Para el incrédulo, tontería, locura; para el creyente, vida. Ahora, cuando ese velo no ha sido removido, ¿qué pasa? Hay una realidad. La persona vive en tinieblas espirituales. Tinieblas, así mismo, que es lo que Pablo está diciendo. No hay capacidad de discernimiento, no hay sensibilidad y no hay comprensión espiritual. No lo hay. Entonces, eso explica que haya gente que cree cosas que no tienen sentido. Hay religiones que enseñan unas cosas que no tienen ningún sentido. O sea, hay unas que son menos absurdas que otras, pongámoslo así. Pero hay unas que son tan absurdas que uno dice, ¿cómo es posible que haya gente que crea eso? O sea, ¿cómo es posible? Pero así es. ¿Por qué? Porque son personas que están veladas. Como por ejemplo, lo que está pasando en Israel. Estas personas, o lo que pasó en Israel. Personas que creen, escuche, o sea, porque es la realidad. Piensan que ir y hacer lo que hicieron, matando personas inocentes, escuche, es una gran hazaña. Es una gran hazaña. Ellos lo ven como una hazaña. Y lo ven como una gran obra delante de Dios. Jaime me mandó ahí un audio, no sé si ustedes lo escucharon, salió en las noticias, de uno de estos individuos que, habiendo matado a 10 judíos, llama a su papá y a su mamá del teléfono de una dama que había asesinado, pero como un niño chiquito, a decirle, ay, mami, papi, maté a 10, y los papás, felicidades, mi hijo. Eso es una locura. Gente que está con el entendimiento y el corazón completamente nublados, porque es que no hay otra manera de entender esto. Ahora, Pablo lo dice así en 2 Timoteo 3:7. Personas así son personas que siempre están aprendiendo, pero jamás, y digo jamás de nunca, nunca llegan al conocimiento de la verdad. Nunca. ¿Ok?
Ahora vamos al tercer distintivo del hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo está excluido de la vida de Dios. El hombre sin Cristo está excluido de la vida de Dios. Mire lo que dice el texto. Ellos, los paganos, tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Ok. El común denominador de todo creyente es Cristo viviendo en él. ¿Sí? Ese es el común denominador del creyente, es Cristo. Aquí ya habemos personas de prácticamente toda Latinoamérica, pero lo que nos hace uno solo es Cristo. ¿Sí? Pablo lo dice de esta forma, esto lo mencionamos muchas veces en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, yo me morí, ya no existo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea que el incrédulo no tiene esa vida, no tiene a Cristo viviendo en él. Por eso el hombre sin Cristo está desprovisto de la vida de Dios. Está muerto, según Pablo en Efesios 2, en delitos y pecados, muerto. Ahora, esta realidad de estar alejado o excluido de la vida de Dios tiene implicaciones en esta vida y también en la vida futura. Por ejemplo, en esta vida, ¿qué implicación tiene? Lo que dijimos ahora, jamás se puede llegar a experimentar un gozo verdadero. No se puede. Se tienen cosas, se trata esto, se trata lo otro, pero el vacío siempre va a estar. O sea, es una vida que no cumple el propósito fundamental del ser humano, que es reconocer a Dios y vivir de acuerdo con ello. Esas personas no lo hacen, no lo pueden lograr. ¿Qué hacen? Buscan saciar la sed, ¿cierto? Bebiendo de cisternas que no retienen el agua. Es eso. Cuando Cristo ofrece fuente de vida eterna, no, yo prefiero irme y tomar el agua sucia de una cisterna que no la retiene. Básicamente eso es lo que se hace cuando se rechaza a Cristo. Estar excluido de la vida de Dios implica eventualmente, esto es muy importante, el abandono de Dios. Y esto también lo hemos mencionado. Como consecuencia de ese rechazo permanente, eventualmente llega un punto en que el Señor abandona al pecador. Y eso tiene consecuencias devastadoras en la vida de la persona. Consecuencias que llevan al hombre a la depravación de su mente, que es lo que hemos hablado también en Romanos 1. Al estar excluidos de la vida de Dios, el hombre se dedica, escuche, a acumular, en palabras de Pablo en Romanos 5, a acumular ira para el día de la ira, y obviamente esto tiene implicaciones eternas. Ya ustedes han escuchado bastante sobre las implicaciones de la eternidad del hombre sin Cristo y no vamos a hablar mucho de eso ahora, pero hay un verso que resume la realidad del hombre sin Cristo. Escuche, primera de Juan, versos 5, 11 al 12, mire lo que dice. Y este es el testimonio, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué dice? No tiene la vida, y está más claro que nada, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Está clarito. Quien no tiene al Hijo de Dios no tiene vida eterna. Eso es estar excluido de la vida de Dios. ¿Y qué pasa? Que una persona que permanece excluida de la vida de Dios hasta la muerte, hasta el final de su vida, ya hasta ahí llega. No hay esperanza de vida eterna. Esa es la realidad. Cuarto distintivo de nuestro mensaje: el hombre sin Cristo es ignorante. Ignorante. Mire lo que dice el pasaje. Estos hombres están excluidos de la vida de Dios, dice, por causa de la ignorancia que hay en ellos. Y esto está estrechamente relacionado con el punto 2, en el cual dijimos que el hombre sin Cristo tiene su entendimiento nublado. Y piénselo de esta forma: si no hay comprensión, o sea, si uno no puede entender algo, el resultado obviamente es ignorancia, ¿cierto? Si usted no puede entender algo, usted va a ser ignorante con respecto a eso que no puede entender. Bueno, si usted no, o yo, si una persona no puede comprender las cosas espirituales, será ignorante en las cosas espirituales. Ahora bien, esa ignorancia, escuche esto es importante, la ignorancia espiritual está estrechamente relacionada con el pecado. Si no existe conciencia, hermanos queridos, de las disposiciones de Dios, si no hay conciencia de las disposiciones de Dios con respecto a la vida del hombre, la transgresión
de esas disposiciones es inevitable. O sea, si uno no tiene conciencia de lo que Dios dice y no le interesa, no lo puede entender, no cree en ellos, pues uno hace lo que sea. O sea, que la ignorancia de las cosas de Dios trae inevitablemente pecado. Sin comprensión espiritual de la ley moral, de la santidad de Dios, de la naturaleza de pecado del hombre y de la necesidad que tenemos del Salvador, el hombre está destinado a vivir en pecado. Y esto lo vemos reflejado en, muy interesantemente, palabras que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Escuche, en Primera de Timoteo capítulo 1, los versos 12 y 13. Mire lo que le dice a él. Dice: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Escuche lo que dice luego. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia, en mi incredulidad. En otras palabras, no sabía. De hecho, Pablo pensaba que estaba sirviendo a Dios, pero resulta que no estaba sirviendo a Dios. La incredulidad, la ignorancia y el pecado, hermanos, van de la mano. Quinto distintivo, ya casi terminamos. El hombre sin Cristo tiene duro el corazón. Dice Pablo en nuestro pasaje, hablando de los paganos, que ellos están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, y luego dice, por la dureza de su corazón. O sea, que Pablo argumenta que esta ignorancia del incrédulo es producida por la dureza del corazón. ¿Qué pasa cuál es el efecto del pecado en el corazón? Endurecerlo. Eso es lo que sucede cuando una persona peca, se va endureciendo. Es un endurecimiento progresivo del corazón hacia las cosas de Dios. Mire lo que dice Salmo 95. El Señor le dice a su pueblo: si hoy escuchan ustedes mi voz, no endurezcan su corazón. Entonces, cuando el hombre cree que no necesita a Dios, cuando rechaza de plano su palabra, sin siquiera detenerse a considerar lo que dice, ¿qué está haciendo? Está endureciendo su corazón. Cada vez que el hombre peca deliberadamente y sin arrepentirse, está endureciendo su corazón. Y ese endurecimiento produce el sexto y último distintivo muy importante. Diría yo que quizás el más importante de lo que vamos a ver en esta mañana. Lo más importante. El sexto distintivo del hombre sin Cristo, que surge de nuestro texto de estudio. El hombre sin Cristo eventualmente se hace insensible al pecado. Lo voy a repetir. El hombre sin Cristo eventualmente se hace insensible al pecado. Mire lo que dice el verso 19, el último de nuestro pasaje de hoy. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. O sea, que la idea aquí es, la persona rechaza, se endurece un poco. La persona sigue rechazando, se endurece un poco más. Sigue rechazando, se endurece, ese endurecimiento genera más pecado, es una cadena, es un círculo, va generando pecado. ¿Qué pasa cuando una persona rechaza a Dios? Bueno, se abren nuevas puertas al pecado. Escuche esto. Se reprime el efecto restrictivo de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es el mecanismo que Dios nos ha dado a nosotros los seres humanos para que cuando hacemos algo que no debemos hacer, nos demos cuenta. Esa es la conciencia. Pero hay personas, y pasa mucho, entre más se va pecando y no se arrepiente el ser humano, esa conciencia va perdiendo sensibilidad. Hasta que llega un punto en ¿sabe lo que pasa? Que ya no se siente nada al pecar. Ya. No se siente nada, no pasa nada. Es como cuando una persona pierde sensibilidad en la mano y pone la mano sin darse cuenta en una estufa caliente y se da cuenta que se está quemando la mano por el olor de la carne quemada. Sí. Horrible el ejemplo, yo sé. Era para que se me animaran, que los veo como tristes. A veces hay que hacer uso de estos recursos para animar a la gente. Mire, hermano, escuche.
El verso dice, habiendo llegado a ser insensibles. Ese habiendo llegado denota un proceso. Esto es importante, un proceso. Habiendo llegado a ser insensibles. Esa insensibilidad espiritual no pasa de la noche a la mañana. No es que un día usted se acuesta y al día siguiente amaneció insensible espiritualmente. No. Es el resultado de decisiones. Es el resultado de pecar un día y no pararle muchas bolas, no ponerle mucha atención. Y de repente al siguiente día algo pasa y hace lo mismo y así sucesivamente hasta que llega el momento en que usted no siente nada. Y mencionamos Romanos 1 nuevamente, porque, les repito, ahí se ve el efecto regresivo en la moral del hombre como consecuencia de ese proceso. Es un proceso de rechazo a Dios. Es un proceso. Mire lo que dice en Romanos 1. Dice Pablo, parte de esta base, de que lo invisible de Dios es visible a todo ser humano a través de la creación. Eso es lo primero que arranca con esa idea. Luego dice, bueno, con eso está diciendo que toda persona tiene acceso, ¿cierto?, a lo necesario por lo menos para concluir que Dios existe. ¿Sí? O sea, cuando usted ve la creación, yo entiendo, de ahí usted no puede sacar la doctrina de Cristo, pero por lo menos puede decir, caramba, este cielo alguien lo tuvo que haber hecho. ¿Sí? Estos animales alguien los tuvo que haber hecho, esta raza humana alguien la tuvo que haber hecho, ¿no? Entonces eso por lo menos genera la posibilidad de que el hombre se contemple la existencia de Dios y diga, sí, tiene todo el sentido del mundo que Dios exista, pero no. El hombre no hace eso, de hecho hace lo contrario. ¿Qué hace el hombre? Rechaza a Dios. Y ese rechazo eventualmente, en palabras de Romanos 1, envanece su razonamiento y llena el corazón de oscuridad. Esto sale de Romanos 1, lo que les estoy diciendo, tiene toda la conexión con el pasaje de Efesios. Luego, en dicho estado, el hombre cambia, dice Romanos 1, la verdad de Dios por la mentira. Tremendo, ¿no? Cambiar la verdad de Dios por la mentira de Satanás, porque es el padre de la mentira. Hasta que eventualmente, ¿qué pasa? El Señor lo entrega a una mente depravada, dice Pablo, para hacer cosas que no convienen. Eso es Romanos 1. O sea, ahí estamos viendo ese proceso de insensibilización del corazón humano hacia el pecado. Se va perdiendo la sensibilidad. ¿Qué pasa? Que cuando el corazón llega a ese punto, ya no siente nada al pecar, el hombre pierde por completo toda la restricción interna y da rienda suelta a la oscuridad que hay en él. Terrible, terrible. En el pasaje de hoy, Pablo, ¿qué dice? Argumenta que estas personas se entregan, dice, a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. En el contexto del pasaje tiene que ver con cuestión sexual. Tiene que ver con el tema de inmoralidad sexual. Ahora, esa dureza, esa insensibilidad no solamente produce inmoralidad sexual, produce muchas cosas, ejemplos. Eso es lo que produce que un hombre o una mujer abandone a una familia por ir a acostarse con otra persona. ¿Sí? Se pierde la sensibilidad. Es ese tipo de insensibilidad el que hace que las personas cometan todo tipo de actos aberrantes que parecen mentira, que puedan suceder. Actos sin importar las consecuencias que traigan a familia, amigos y a la misma persona. Ahora, esa insensibilidad, yo no sé si usted escuchó esto, ya estoy acabando. Pero en estos días anteriores, creo que fue ayer antier, el secretario de Estado de Estados Unidos nuevamente viajó a Israel y pudo ver nueva información, nuevos videos del ataque a Israel. ¿No hay niños? Ok. Esa insensibilidad de la que estamos hablando es la que lleva a estas personas a hacer lo que hicieron. Porque se pierde la humanidad. O sea, llega un punto en el cual ya no hay humanidad. Es que ni los animales,
Ya no hay humanidad. Pero es producto de un proceso de rechazo de la persona de Dios, de la verdad de Dios. Estas personas hacen estas cosas, como les dije, supuestamente pensando que prestan un servicio a Dios. Yo me pregunto, ¿cómo es la vida de esas personas en el día a día? Tiene que ser fatal. Porque de un corazón de esos no puede salir nada bueno, por más que crean que están sirviendo a Dios. ¿Cómo será un hombre de estos como padre de familia? Debe ser fatal, tiene que ser. No puedo creer que haya algo de bueno en personas que hacen este tipo de cosas sin ningún problema. ¿Por qué? Porque llegaron a ese punto en el cual la conciencia ya no sirve, ya no existe. Hermanos, sin arrepentimiento no hay vida eterna. Todos los distintivos que hemos visto en esta mañana son manifestaciones, vimos, del hombre que no tiene a Cristo en su corazón. Y todos son importantes, todos salen del texto, pero a mi juicio, especialmente el último, es uno de los más útiles. Escuche, para que usted y yo podamos evaluar nuestra verdadera condición espiritual. Ya estoy acabando, pero póngame atención, porque esta es la parte práctica para usted y para mí. ¿Cómo podemos evaluar, a la luz de lo que estamos viendo hoy, dónde estamos nosotros en nuestra relación con Cristo, en nuestra realidad espiritual? ¿Cuál es nuestra realidad espiritual? Entonces, ¿cuál es nuestra sensibilidad? ¿Y cuál es nuestra actitud hacia el pecado? Porque eso dice mucho de nuestro caminar cristiano. Entonces, como siempre les hago preguntas, ya estoy terminando con preguntas. ¿Cómo nos sentimos? Y esta pregunta la hemos hecho en otras ocasiones. ¿Cómo nos sentimos cuando pecamos? ¿Cómo se siente usted cuando peca? ¿Le duele pecar? ¿Le frustra fallarle al Señor? Ahora, si al pecar no hay en mi corazón una profunda inconformidad conmigo mismo, si al pecar no hay una vergüenza de parte mía hacia el Señor, algo no está bien. Esto es lo más importante del mensaje para usted y para mí. No, hermano, yo vengo a la iglesia de 4 domingos, vengo 3 o 4. No, hermano, yo voy a todas las clases. No, hermano, yo ayudo a los pobres cuando puedo. Ok. ¿Y qué siente cuando peca? ¿Qué siente cuando peca? ¿Cuál es nuestra sensibilidad, hermanos queridos, hacia el pecado? ¿Nos duele o no nos duele? Si no nos duele, luz roja. Luz roja. Hermanos, mi oración es que nuestra manera de vida testifique de la veracidad de nuestra fe. Eso es lo que uno más desea como pastor de una iglesia. Que la iglesia sea una iglesia de verdad, una iglesia de personas transformadas, y que los que no han sido transformados sean transformados por el poder de este libro, de esta palabra que hay aquí, y que los que entren por ahí también sean cambiados, ¿cierto? La semana entrante vamos a considerar los versos 20 al 24 de Efesios 4. Allí Pablo presenta la vida nueva del creyente. Vamos a ver la otra parte en contraste con lo que hemos estudiado en la mañana de hoy. Hermanos, vamos a orar y vamos a celebrar en esta mañana la cena del Señor. Señor, te damos gracias nuevamente a ti por esta tu palabra. Damos gracias porque nos muestras a través de ella aspectos que nos sirven para evaluar nuestra vida a la luz de tu palabra. Señor, pedimos que nosotros no estemos engañados, que no nos dejemos engañar por de repente seguir con ciertos ritos, pero que nos hagamos la pregunta. Es importante hacernos la pregunta: ¿soy un cristiano? Y que nos ayudes a evaluar nuestro corazón y a evaluar esa sensibilidad de nuestro corazón hacia el pecado. Y si de repente no es la que quisiésemos, y seguramente no es, porque nunca será la que quisiésemos, pero si vemos que hay una falencia, ayúdanos, Señor, ayúdanos a orar para que tú nos des esa gracia de poder llegar al punto de detestar el pecado, odiar el pecado,
tener esa frustración divina por el pecado, que nos ayude a buscar, perseguir la justicia y vivir en santidad. Señor, damos gracias a todos los que hemos sido transformados por el poder tuyo. Damos gracias, Señor, porque sabemos que a pesar de que no somos perfectos, sí somos una nueva creación. Somos nuevas personas. Las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Oramos, Señor, que nos ayudes a continuar trabajando, como dice tu palabra, en nuestra salvación con temor y temblor. Y damos las gracias, Señor, por darnos ese hermoso regalo de la salvación.